Buenas tardes, mi nombre es Carmen Alicia Cáez, soy estudiante de Administración en Salud. El tema que escogí para exponer en cuanto a la aplicabilidad de la bioética en torno a dilemas éticos al final de la vida es la eutanasia. Aplicabilidad de la bioética en torno a dilemas éticos al final de la vida, eutanasia. Colombia es uno de los 5 países en el mundo que junto con Holanda, Bélgica, Canadá y Luxemburgo legalizó la eutanasia. ¿Cómo llegó Colombia a ser uno de los pocos países del mundo que permite la eutanasia? Colombia es uno de los 5 países del mundo que permite legalmente la eutanasia. Es el único en Latinoamérica. Se da inicios en la década de los 80. Colombia atravesaba un momento definitivo en su historia. El narcotráfico estaba en auge y había declarado una guerra contra el Estado. Una de las respuestas ciudadanas ante las atrocidades del conflicto fue la de organizarse para reescribir la Constitución para que fuera una más pluralista y respetuosa a los derechos individuales. Según escribió Jairo Estrada en el libro Construcción del Modelo Neoliberal Colombia 1997-2004. La nueva Constitución fue firmada en 1991 y tan solo 6 años después, el magistrado Carlos Gaviria declaró que la existencia del ser humano debía darse en condiciones de dignidad y por eso recomendó la muerte asistida. Sin embargo, para poder aprobar la sentencia, se le pidió al Congreso que la regulara, pues debía de ser aplicada de una manera ordenada y legal. Pero eso no pasó hasta el 2015. En todo este tiempo las instituciones de salud no sabían si debían proveer este servicio, ni mucho menos cómo hacerlo. Así que la eutanasia quedó en manos de médicos, que a su propio juicio decidían cómo y a quiénes asistir, siempre corriendo el riesgo de ser demandados en el proceso, pues no había ningún reglamento que los protegiera. Aún así, hubo varios doctores que estuvieron dispuestos a correr ese riesgo. Uno de ellos fue Gustavo Quintana, a quien en Colombia se lo conoce como el Doctor Muerte, quien hizo más de 200 eutanasias en 35 años y aunque es el único que se atreve a hablar abiertamente sobre el tema, confiesa que tiene muchos colegas que también las hacían, a pesar de sus complicaciones legales. En el 2014, la legalidad de la eutanasia en Colombia fue finalmente regulada, gracias al caso de un paciente que con cáncer terminal solicitó una muerte asistida. La paciente murió esperando recibir la atención que pidió a la Corte Constitucional. Decidió finalmente revisar el tema y reafirmarlo que el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental en Colombia. Esta vez, y a pesar de las varias movilizaciones en contra, obligaron al Ministerio de Salud y Protección Social a establecer el reglamento en un plazo de 30 días. Desde entonces, la eutanasia es legal en Colombia y cualquiera que cumpla con las siguientes condiciones puede acceder a ella. ¿Cómo es el proceso para acceder a la eutanasia? Quienes soliciten el derecho a morir dignamente deben padecer de una enfermedad terminal y ser mayor de edad. En el 2018, el Ministerio de Salud reglamentó el procedimiento para hacerlo legal, también para menores de edad, siempre y cuando tengan más de 14 años y un sufrimiento que no pueda ser aliviado. Debe expresar su voluntad de querer ese tratamiento a su médico y reiterarlo después de conocer todas sus alternativas terapéuticas para su enfermedad. Solamente la pueden realizar un médico, así que cualquier persona que asista a un ser querido a morir, de igual manera será procesado por la ley, como Carlos Frank, el protagonista de Saltar al Muro, quien terminó en prisión por ayudar a morir a su madre. Quien últimamente decide si un paciente es candidato para la eutanasia o no es, lo realiza el comité científico, conformado por un médico, un abogado y un psiquiatra clínico. Ellos tienen solamente 10 días para examinar y tomar la decisión del caso. En caso de que decidan que sí, el hospital tiene un plazo de 15 días para efectuar el protocolo médico determinado por el ministerio. En caso de que el médico se niegue a realizar, que puede ocurrir,
por derecho que él tiene, el hospital tendrá que encontrar a un médico que lo reemplace. En el 2015, Oviedo González se convirtió en la primera persona en morir digna y legalmente en Colombia. González era un hombre de 79 años a quien un cáncer en el rostro le había robado la mitad de su peso. Le había desfigurado la cara y le producía complicaciones al comer y al hablar, y quien desde 2 años antes había estado solicitando una eutanasia porque, como dijo él, yo sé para dónde voy y no quiero ser un guiñapo en una cama. La eutanasia en Colombia sigue siendo un tema polémico, pues quienes estaban en contra de la legalización siguen estando incluso después de que se aprobara. Pero aquellos que siempre estuvieron a favor de la muerte digna ahora tienen opciones legales para evitar terminar enredados en los procesos legales. Después de hacer una breve reseña histórica sobre la aprobación de la eutanasia en nuestro país y de qué países la han legalizado, vamos a dar paso a la reflexión bioética en torno a dilemas éticos al final de la vida. En este caso se tomó la eutanasia. Si bien es cierto la eutanasia se define como buena muerte, sin embargo su significado es mucho más amplio y puede ser definida como la terminación voluntaria y sin dolor de la vida de una persona, la cual sufre de una enfermedad terminal e incurable que prolonga su agonía a causa de un gran sufrimiento físico, convirtiéndose desde su óptica en una mejor alternativa que la vida. Si lo analizamos desde este concepto, la eutanasia sería éticamente correcta, de acuerdo a los criterios morales como son no provocar dolor ni sufrimiento. En este caso, lo que se pretende con la eutanasia es terminar con el sufrimiento en personas que padecen de una enfermedad incurable y que se encuentran en una fase terminal de su vida. Pero si lo vemos desde los principios bioéticos, estaría en contra de ellos, ya que uno de los principios bioéticos es el principio de no maleficencia, es decir, de no hacer daño al paciente. Los criterios morales provenientes de este principio son no matar, no inducir al sufrimiento, no causar dolor. Se trata de respetar la integridad física y psicológica de la vida humana, pero como podemos observar en este caso, se está atentando con la vida del ser humano, ya que no se está previniendo ni preservando la vida de un ser viviente, por el contrario se está dando fin a la vida y no necesariamente se da por muerte natural, sino inducida. Y si de ética se trata, en cuanto al principio de no maleficencia, no se podría llevar a cabo la eutanasia, pues este principio implica que el médico no puede usar sus conocimientos para producir daño al enfermo y por ende no podría producir el daño irreversible como es la muerte, ya que la razón de ser médico es el respeto por la vida humana, aunque su mayor justicia sea la eliminación del dolor. Desde mi perspectiva, considero que la eutanasia no viola los derechos de las personas, porque en ningún momento se le está obligando a practicarse dicho procedimiento. Es más, se pregunta una y otra vez al paciente si está seguro en su totalidad a practicarse la eutanasia. Considero que no se está atentando con la ética y lo moral, ya que es la persona quien decide voluntariamente con acabar la vida con el fin de acabar con el dolor y el sufrimiento que están viviendo. Muchas gracias por su atención.